Sacan a la venta un poncho donde Garú. Nuestro invitado de hoy nació el 17 de septiembre de 1950 en el barrio Cordón, siendo hijo de un maragato y una porteña. Cursó sus primeros estudios en el colegio St. Catherine's primero y en el Ivy Thomas Memorial School después. Estudió Derecho y Escribanía en la Universidad de la República y fue docente de Derecho Tributario. Se desempeñó además como escribano de la Presidencia entre los años 1990 y 2019. Originalmente de extracción blanca, en las elecciones de 1989 presentó una lista a la Diputación por el Herrerismo en apoyo a Luis Alberto Lacalle Herrera, pero no resultó electo. En el 2019 participó de la Fundación de Cabildo Abierto, liderado por Guido Manini Ríos, siendo su compañero de fórmula, lo cual le llevó a ser electo senador. Bienvenido a Dato y Relato, senador Guillermo Domenech. Solo le voy a pedir que agreguen que Sí. preparatorios lo hice en el IABA. Muy Primer año lo di libre y segundo lo cursé regularmente, y la verdad que fue una muy linda experiencia, ¿no? De venir de la enseñanza privada a la enseñanza pública, pasando parte de la secundaria por el IABA, ¿no? Lo dice ahí también, y lo que más, una de las cosas que recuerdo es la canchita de básquetbol que tenía abierta los fondos, pegado contra los fondos de la universidad. El edificio de la universidad y el edificio que ocupa el IABA formaron parte de un complejo que se construyó cuando la enseñanza secundaria era parte de la enseñanza universitaria, ¿no? Bueno, dos o tres aclaraciones. Sí, una pregunta antes que nada, Sí. ¿no? Arrancábamos la entrevista, veníamos de la pausa con un recitado. Eso. Que habitualmente no forma parte del menú musical de este programa, pero como hacemos con cada invitado, la música o lo que acompaña a su entrevista lo elige él. ¿Por qué eligió usted el recitado, este recitado que se llama El Remate de Yamandú Rodríguez, que además es interpretado, y usted pidió especialmente que fuera este recitado interpretado por Mario Rufino García, que es lo que escuchamos un pedacito? Bueno, la verdad que es un recitado que me toca profundamente, ¿no? Cuando lo escucho me emociono. Y Mario Rufino García, que es fallecido, fue quizás el mejor recitador que hubo en la historia del Uruguay, ¿no? Una voz muy particular, muy grave y hasta un poco afónica, ¿no? Ajá. ¿Y por qué le llega tanto ese me contenido? llega porque, bueno, mire, nosotros tendemos a ser un poco pesimistas sobre la gente, ¿no? Y particularmente en este mundo moderno se tiende a ser pesimista respecto a los jóvenes, ¿no? Y entonces lo que se recita es la historia de un viejo paisano al cual se le rematan todas sus pertenencias, y con una cierta cadencia se repite cada vez que el rematador hace efectivo el remate de una de sus pertenencias, porque ya no queda, criollos, el tiempo. Sin embargo, la historia tiene un quiebre, y en determinado momento, cuando termina el remate y ese paisano vencido, y uno que es de campo y ha visto tantas veces esas escenas, la llega a visualizar, ¿no? Porque es muy buena la descripción que hace Yamandú Rodríguez. Cuando termina el remate y el viejo se va como vencido y triste, comienzan a acercarse los jóvenes de la zona y le envuelven en las manos en el caramaco, o sea, el poncho, le devuelven todas las prendas que se le remataron, y ahí el estribillo es distinto, porque sigue dando muy buenos, criollos, el tiempo. Y yo soy un fanático del gauchismo, ¿no? Del criollismo. Entonces, que siga dando, criollos, el tiempo me parece un mensaje muy esperanzador. Y yo creo que además se atiene a la verdad. Yo durante 40 años fui docente universitario, y le puedo asegurar que en todas las generaciones vi muchachos y muchachas brillantes, ¿no? Que seguramente hasta pueden ser en la historia del ejercicio del derecho y del notariado mucho más brillantes que los de mi generación, ¿no? Entonces yo creo que el remate, que es tan triste, yo diría la mitad de su recitado, termina con un canto a la esperanza, al futuro, que me parece muy bueno, porque lo que tenemos que hacer, como dijo Artigas, es darles a los jóvenes un influjo favorable y no deprimirlos. Yo era muy contrario
cuando era docente universitario, aquellos colegas que en el medio de la clase le decían a los alumnos, bueno, yo no sé, porque fíjense esto que están estudiando, al fin van a terminar manejando un taxi. Y no creo que sea nada malo manejar un taxi, ¿no? Tengo enorme cantidad de amigos taxistas, pero me parecía muy malo sembrar la desazón, la desesperanza entre los jóvenes. Los jóvenes tienen que recibir un influjo favorable. Yo no digo de mentirles, de presentarles un futuro edulcorado, porque la vida tiene eso, tiene momentos agrios y momentos alegres. Estábamos hablando hace un rato con el micrófono apagado sobre el tema de la depresión, y yo creo que para combatir esa depresión que afecta a tantos hombres y mujeres de nuestro país es necesario que seamos más optimistas, ¿no? Somos muy grises. Si se dice eso, de que somos muy grises, yo creo que, no sé si es cierto, pero si fuera cierto, lo que tenemos que hacer es combatir la grisura. Ponerle color, sí. Ponerle color. Porque la vida tiene eso. Hoy yo me siento muy mal porque me fue mal en el examen, porque me fue mal en el negocio, pero mañana puedo tener revancha y seguramente la voy a tener. Hablando de color, hay un par de colores que son inconfundibles, inigualables, que son el amarillo y el negro, ¿no? Después se enojan los oyentes contigo, ¿Vos qué decís? Fernando, con nosotros, dicen, ¿Por vos qué? estás de fútbol y vos traes ¿a cuento de qué? Porque el señor es hincha de Nacional y yo le quería hacer una mojada de oreja. Claro. Bueno, usted sabe que yo convivo con Peñarol porque mi señora es fanática de Peñarol, ¿no? Yo siempre le decía, ¿vos qué opinás de fútbol? Si vos ni sos hincha de Peñarol, y me hizo hincha de Peñarol, además tiene la religión de... Y además lo lleva al estadio. Y yo lo respeto mucho, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que es imprescindible en el país es aprender a convivir, ¿no? Entonces, tolerancia. Exacto. Entonces a mí me plantearon unos amigos de Cabildo Abierto que le iban a invitar a mi señora a ir porque saben, todos saben que es fanática de Peñarol, que le iban a invitar al campeón del siglo a ver cómo Peñarol se coronaba campeón en el Apertura, y yo le dije, ¿por qué no me invitan a mí? Opa. ¿Cómo? ¿Vos irías? Y fue. Yo ya he ido en otras oportunidades al campeón del siglo y estoy dispuesto a ir porque me parece muy bueno que un hincha de Nacional, socio de Nacional, pueda ver con toda tranquilidad el partido, un partido simbólico porque Peñarol ya era campeón, y compartir un momento de alegría con los hinchas de Peñarol a los que yo respeto. Sí, señor. ¿No? Está perfecto. ¿Viste por qué yo tiré el tema arriba de la mesa? Pues yo sabía esto. Ahora, no me salió gratis. ¿No? No, porque me sacaron una foto con la bandera de Peñarol. En determinado momento me dijeron, vamos a sacar una foto. Y yo estaba sentado y me pusieron una bandera de Peñarol adelante y quedé fotografiado para la eternidad con los colores de Peñarol. Y bueno, Pluralismo, que eso no puede seguro, tener. Claro, seguro. para Esa la campaña le sirve. Esa foto vale más desde ese día. Senador, uno de los motivos por los cuales lo queríamos invitar en estos días era justamente por el proyecto que presentó Cabildo Abierto, básicamente o directamente a través de ustedes tres, los tres senadores de Cabildo Abierto, el proyecto de refinanciación o reestructuración, no sé exactamente el nombre, es reestructuración, ¿no? Reestructuración de la deuda. De la deuda de las personas físicas. Este tema lo viene conversando Cabildo hace rato, lo ha hablado usted, lo han hablado otros legisladores, el propio Manini Ríos en muchas oportunidades. Tuvo idas, tuvo vueltas, el Frente presentó un proyecto en la misma línea, el Partido Nacional o el gobierno que sí, que vamos a hacer algo, etcétera, etcétera. Finalmente no pasó nada de eso y Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley la semana pasada. ¿Ustedes lo conversaron con otros partidos previo a la presentación final de este proyecto? ¿Le ve viabilidad dentro del Parlamento o está solo Cabildo en esto? Bueno, mire, el problema del endeudamiento es un problema del que no se habla, del que hay pocas cifras, pero bueno, la gran cosa que sucedió con motivo de la presentación de nuestro primer proyecto fue que eso obligó al Banco Central a dar información objetiva sobre la magnitud del problema del endeudamiento en el Uruguay. Y fíjese que en ese momento el Banco Central reconoció que hay 630.000 personas
consideradas incobrables en los registros del Banco Central. Y bueno, y ahora hay información adicional de que podrían llegar incluso a ser 700.000 personas. Se habla de que en el clearing hay cerca de 1 millón de personas. Hay un informe de una consultora que dice que en el Uruguay hay una masa salarial de 19.000 millones de dólares y que de esa masa salarial los compatriotas invierten prácticamente la cuarta parte en cancelar préstamos de consumo. Todo eso nos habla de que es un problema que tiene una magnitud que, a pesar de que no se hable, es un problema que afecta a miles y miles de personas, por lo menos a 1/4 de la población del país. Nosotros presentamos el primer proyecto. El mismo fue aprobado en comisión, pero después sorpresivamente en el plenario fue rechazado. Pasó el tiempo, se nos anunció que se iban a presentar otros proyectos. Es cierto que el Frente Amplio nos presentó un proyecto que era el nuestro, con 4 o 5 artículos agregados. También fuimos madurando algunas ideas y mucha gente nos dijo que nuestro primer proyecto lo limitábamos a la gente en peor condición económica y que hay una clase media en el Uruguay que hay que evitar que caiga y que también tendría que estar comprendida en el proyecto. Y esa fue una primera modificación que nosotros le hicimos al proyecto original. Y después... ¿Cuál fue la modificación? Prácticamente duplicamos los montos de capital que puede tener una persona para ampararse a la refinanciación. En la actualidad, según nuestro proyecto, podrían ampararse a la refinanciación aquellas personas que tengan un patrimonio inmobiliario inferior a 1.600 unidades indexadas, o sea, unos $240.000. Pueden tener además un auto con un valor inferior a 150.000 unidades indexadas, o sea, unos $20.000. Y pueden tener ingresos mensuales de hasta unos $3.000, póngale. ¿Cuál es la intención? Bueno, evitar que la gente que esté en clase, que podemos ubicar en una clase media, caiga a situaciones más desfavorables. Yo omitía decir que en realidad todo el proyecto no es un perdona tutti tampoco, ¿no? O sea, queremos que la gente pague, que honre sus obligaciones. Queremos que los acreedores cobren, ¿no? Pero queremos que se cobren cifras razonables. Y ahí es que introducimos una segunda innovación, que es la de la deuda justa. Y es difícil establecer cuál puede ser la deuda justa. En el Uruguay hay un criterio para la actualización de las deudas que se reclaman en juicio, que fue establecido por el decreto ley 14.500, ¿no? Que consiste en tomar la deuda original, actualizarla por inflación y sumarle un 6%. Los economistas nos dijeron que quizás era mejor convertir esa deuda original a unidades indexadas y por concepto de intereses compensatorios, moratorios, punitorios, etcétera, aplicarle una tasa efectiva anual del 2% y descontarle con el mismo criterio de actualización los pagos que se pudieran haber hecho a cuenta. Y como el procedimiento es un procedimiento que en parte se realiza en la órbita administrativa, ¿no? En la unidad de protección al consumidor, y que si fracasa va a la esfera judicial, en la esfera judicial no se pueda condenar al deudor en una cifra superior a esa. Pero digamos que con todo esto lo que estamos haciendo es atacar un poquito, yo diría, la fiebre y no la infección, porque el origen del mal, ¿cuál es? El origen del mal está en las altísimas tasas de interés que se cobran en el Uruguay y que una ley del año 2007 autoriza. Porque esta ley prácticamente ha dejado en manos de los prestamistas la fijación de las tasas de interés, ¿no? En el manejo de las tasas de interés, a tal extremo que es ostensible que desde que nosotros largamos la idea hasta hoy, esas tasas de interés vienen bajando sin que haya habido modificaciones tan importantes en la ecuación económica del país, ¿no? Son casi de usura en algunos casos, ¿eh? En realidad
no son de usura porque la ley permite cobrarlos, Claro. pero en cualquier lugar del mundo En el- serían consideradas En el usurarias. entendido de que usura es tal El cosa, abuso, tal cosa. Exacto, el abuso. exacto. ¿Ustedes abuso. hicieron comparaciones, ya que usted menciona al exterior, de derecho comparado de otros países Todo. que regulan esta historia? Sí, todo este procedimiento en lo sustancial lo hemos tomado de la legislación de Nueva Zelanda. Nos basamos mucho en un proyecto de la doctora Balfre, que luego lo retomó la doctora Zafir. En la comisión intervinieron el escribano Blegio, el doctor Williman, gente de distintos partidos que no necesariamente tienen vinculación con Cabildo Abierto, más pueden ser militantes de partidos opositores a Cabildo Abierto. Pero nos pareció bueno hacer caudal de todas esas opiniones que fueron vertidas en la comisión. Doctor, Y sí, por último, perdón, sí. que es el tercer aspecto a tener en cuenta como novedoso en este proyecto, tratamos de establecer intereses máximos. Y bueno, y ahí uno puede tener la duda, bueno, ¿y qué elementos tenemos para poder determinar cuál es un interés máximo justo? Porque nosotros no pretendemos combatir el negocio financiero. Lo que pretendemos es que el negocio financiero se encauce en términos de razonabilidad. Bueno, y entonces, y esta fue una idea del economista Kenneth Coates. Dijo, bueno, podríamos remitirnos a las tasas a las que se endeuda el Uruguay, porque si el Estado uruguayo entiende razonable endeudarse a determinadas tasas, esas tasas pueden ser tomadas como tasas básicas para el endeudamiento de los compatriotas, de los habitantes del país. Y entonces tomamos como límite esas tasas que pueden elevarse 4 veces en caso de ser en moneda nacional y 3 veces en caso de la deuda asumirse en dólares. Y eso puede aumentarse en un 20% en el caso de que se trate de intereses moratorios. Porque reconocemos, bueno, que las instituciones financieras, los bancos y las casas financieras tienen que tener una rentabilidad y tienen gastos de administración que tienen que solventar, ¿no? Hay un mensaje por acá que llega a propósito de su visita, y dice que, bueno, tomando en cuenta el tema de que el Banco Central nos califica a todos cuando somos deudores, dice, ¿sabía que por esa calificación no se puede acceder a trabajo en financieras o bancos? Dice, que son salarios muy buenos. Por ejemplo, dice Pablo, que es quien manda el mensaje, yo hago actualmente, lo que yo hago, su trabajo técnico, actualmente si lo hiciera en el sector financiero, podría ganar el doble o el triple de lo que gano. Dice, pero me descartan por eso, porque es deudor por el Banco Central. Dice, sí, entonces dice que él le quedó, es grado 5, qué sé yo, en eso del Banco Central, y 4 veces lo rechazaron justamente por eso, y que quedó adentro, dice él por la crisis en el año 2003-2004, y quedó endeudado con la Dirección General Impositiva, y está pagando, dice, ¿no?, mensualmente, pero que hasta que no termine de pagar va a seguir siendo deudor grado 5, y entonces sí sabía que las financieras y los bancos no le permiten trabajar en esos casos. Sí, me consta que es así, o sea, los bancos y las financieras incluso no permiten que sus funcionarios tengan embargos, por ejemplo, inscriptos en el registro de actos personales, ¿no? Eso es un tema de la órbita de la regulación laboral de estos organismos, ¿no? A nivel privado estamos hablando. A nivel privado, sí. Bueno, además, fíjese que la sola inscripción en el clearing significa un inconveniente a la hora de ir a contratar o la compra de cualquier artículo, porque hay comercios que le venden con inscripciones en el clearing y hay comercios que se niegan rotundamente, ¿no? O sea, O que pedir un préstamo para una vivienda, ¿no? Sí, la persona que no puede por algún motivo saldar una deuda prácticamente tiene lo que en derecho se llama capitis diminutio, ¿no? O sea, como una decapitación Muerte civil. Una muerte civil también. ¿Y por qué los demás partidos no se lo votan? ¿Por qué el Frente dijo que es invotable este proyecto de Cabildo Abierto? Lo dijo la semana pasada legisladores del Frente, es invotable, dijeron. Bueno, tanto el Frente como el Partido Nacional
y el Partido Colorado tienen una visión, yo diría, empresarial de la economía, ¿no? Hay gente que legítimamente entiende, bueno, si usted firmó, usted es una persona capaz, hágale frente a las obligaciones que asumió, pero todos sabemos que el desequilibrio que hay entre el conocimiento de quienes operan en las instituciones financieras y quienes concurren a las mismas a solicitar una operación es enorme, ¿no? En el día de hoy apareció en la prensa el cuadro de intereses que se pueden cobrar. Yo le diría que prácticamente hay que ser un contador o un economista para poder determinar el interés al que me tengo que sujetar si hago una operación financiera, ¿no? Es tan compleja la normativa que solo para los entendidos. Y obviamente que una persona que no tiene formación en el campo de la economía está en clara desventaja para poder calcular la tasa de interés efectivo anual. ¿Qué puede saber un trabajador de la tasa que encima le ponen el TEA, ¿no? Primero tiene que averiguar qué es el TEA. Claro, sí. Y después que sepa qué es el TEA, ahí puede informarse de y si el más. préstamo es para consumo, para más de tanta SUIO, menos de tanta SUIO, si es realmente muy complejo para un hombre o una mujer del común poder determinar qué tasa es la tasa legítima que se le puede aplicar, claro, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Definitivamente juntar firmas, senador? Bueno, mire, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para tratar de llegar a una solución de consenso con los restantes partidos. ¿Se puso plazo Cabildo para eso? Bueno, es muy difícil ponerse un plazo, pero me imagino que tiene que ser un lapso razonable que le permita a los otros partidos elaborar una respuesta, porque nosotros presentamos este proyecto como un catalizador. Mire, nadie aporta ninguna, todo el mundo habla del problema, ¿no? Un poquito en voz baja, pero se habla del problema, pero nadie aporta una solución. Nosotros nos jugamos y la solución al problema para nosotros es esta. Bueno, que se nos diga, no, esto nos parece bien, esto nos parece mal, veremos si las observaciones que se nos hacen desmerecen o no el proyecto, lo hacen inocuo o no. Y nosotros estamos dispuestos a conversar porque somos conscientes que nosotros tenemos el 11% de los votos del Parlamento. O sea, nosotros no podemos aprobar per se y ante nosotros ese proyecto, sino que lo que necesitamos es reunir voluntades que nos permitan que el proyecto sea viable, y para ser viable tenemos que reunir mayorías de las que no disponemos. Una de las críticas que se le ha hecho es que si se aprobara como está el proyecto, podría llegar a colapsar el sistema del Poder Judicial, porque se irían tantas personas a querer hacer acuerdo que el sistema, digamos, como está armado, no daría abasto. Bueno, ¿escuchó eso, el comentario? Sí, tenemos una instancia de rendición de cuentas en la que ese problema se puede resolver. A mí me consta que hay juzgados que tienen muy pocos asuntos y hay otros que están recargados. Hay un tema de organización del Poder Judicial. Mientras yo ejercí, los juzgados de paz prácticamente no tenían nada que hacer y los juzgados de letrados estaban recargados de asuntos, ¿no? No sé si ha variado mucho la situación porque ya hace 3 años que no ejerzo, pero esas circunstancias se han dado en el Poder Judicial y además podríamos reforzar los rubros del Poder Judicial para que diera abasto. Y abogados sobran en el país para patrocinar estos temas. Doctor, usted recién decía que van a hacer todos los esfuerzos posibles para evitar llegar a la recolección de firmas y todo lo demás. Recuerdo que cuando aquella sesión de la mesa política de si nos vamos o no nos vamos de la coalición, al otro día en un comunicado Cabildo se ponía una fecha, pero decía que iba a hacer todos los esfuerzos a nivel parlamentario. ¿Cómo vienen esos esfuerzos? ¿Están manteniendo reuniones? ¿Tienen reuniones previstas? Mire, recién la semana pasada, en la Comisión de Constitución, el martes de la semana pasada, yo hice un boceto del proyecto ante la Comisión de Constitución.
se va a comenzar a requerir, como es habitual Claro. en las comisiones, las opiniones del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Asociación de Bancos, de Claro. expertos en el tema. O sea, esto requiere una instrucción, ¿no? El reunir opiniones. Seguramente va a haber opiniones a favor y en contra, como es lógico que eso suceda, y pienso que eso va a permitirnos además en el interín ir conversando con los otros miembros de la comisión, ya que hay miembros del Partido Colorado y del Frente Amplio y del Partido Nacional en la Comisión de Constitución, para ver si podemos llegar a una solución de consenso, ¿no? Claro. Senador, después del episodio del Ministerio de Vivienda y de lo difícil que estuvo después de ese episodio, la conferencia de prensa, la duda entre si Cabildo se quedaba o no se quedaba, usted mismo que dijo públicamente que le hubiera gustado que se fuera, o por lo menos que su voto iba para ese lado, ¿ve viable que el resto de la coalición le lleve un proyecto como este a Cabildo Abierto o alguno de los otros que Cabildo tiene en carpeta? Porque Cabildo se queja de que tiene varios proyectos en carpeta que no se los han votado. ¿Cómo quedó la cosa como para negociar? Como dice, medio parafraseando a Rubén Blades, sorpresas tiene la vida. Y yo le diría que nunca hay que descartar la conversación, el intercambio de ideas, el tratar de convencer y bueno, y también pensar que uno puede ser convencido por las buenas razones de los adversarios políticos, ¿no? Así que yo no descarto nunca ese trámite de negociar, de empaparse de las razones del otro y exponer las razones propias, ¿no? Me parece que es algo que es elemental en la política y además ha sido un poco el quehacer profesional mío de muchos años, porque yo soy abogado y escribano y bueno, y en el derecho muchas veces para componer el litigio hay que efectuar mutuas concesiones, como dice el código, y bueno, seguramente tendremos que renunciar a algunas cosas y hacernos fuertes en las que consideramos esenciales, y lo mismo pasará con los restantes partidos del espectro político, ¿no? Pero eso es una instancia imprescindible, la de la negociación política, ¿no? ¿Sigue pensando que estaría bueno que Cabildo abandone la coalición, doctor? Yo cuando planteé eso, lo planteé en el entendido de que nosotros igual le íbamos a seguir dando estabilidad al gobierno, ¿no? Pero me pareció que era bueno, dado que nosotros sostenemos que somos un proyecto distinto al del Frente Amplio, al del Partido Nacional y del Partido Colorado, que se visibilizara ese proyecto distinto que pretende encarnar Cabildo Abierto. Desde el punto de vista económico acá en el país, tanto con el gobierno del Frente como con este gobierno, que vamos a decir que es un gobierno del Partido Nacional al que el Partido Colorado y Cabildo Abierto le prestan apoyo, se ha confiado mucho en la inversión extranjera, en las exoneraciones a las grandes empresas, en las zonas francas, y me parece que eso está generando en el Uruguay un gran campo de injusticia tributaria, porque el país tiene que sostener sus 800.000 pasividades, sus 300.000 funcionarios públicos, bueno, los gastos de seguridad, educación, salud, etcétera, y necesita cobrar tributos, y los tributos los está pagando la pequeña y mediana empresa nacional y los particulares. Entonces esa política que viene desde antes del Frente Amplio, que la mantuvo el Frente Amplio y que se mantiene en este gobierno, de tener esa confianza en que desde el extranjero van a venir a hacernos las inversiones, yo creo que no ha dado resultado en todos estos años, ¿no? Y ha generado una enorme injusticia y de alguna forma además ha contribuido a que la empresa nacional se debilite o desaparezca, ¿no? Si usted observa cuáles son los principales rubros exportables del Uruguay, la carne, los frigoríficos ya están, yo diría que en un 90% en manos extranjeras. El segundo rubro, la celulosa, bueno,
todo extranjero. Tercer rubro, creo que, no sé si son los lácteos o los granos, creo que son los lácteos. Bueno, tenemos a Conaprole con las dificultades laborales que hoy le conocemos, bueno, y las restantes empresas lácteas están en serias dificultades. Yo diría, si nosotros al sector lácteo le diríamos el tratamiento que se le da a esas empresas que vienen desde el extranjero, de exonerarla de contribución inmobiliaria, IRAE, a lo que fuere, bueno, ¿qué sería del complejo lácteo del Uruguay, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos una política tributaria que no la beneficia en absoluto, no tiene ningún beneficio prácticamente. Eso es difícil de cambiar, ¿no? Estoy pensando en decir, bueno, es muy difícil, pero como todas las cosas, yo tengo que empezar a cambiar para porque de un día para otro no. Bueno, primero, tengo compromisos internacionales que me impiden gravar a esas empresas. Segundo, necesito el dinero para pagar el presupuesto. Entonces, tiene que ser un proceso muy paulatino. Sí, y muy largo. Y quizás largo. Yo le soy franco. Sí. Después, en materia de granos, por ejemplo, la soja se va toda así como sale de la chacra, se exporta. Hay una sola aceitera en el Uruguay importante. No creo que hay alguna otra más chica, pero importante hay una sola. Yo diría, ¿qué sería si nosotros ese tratamiento tributario se lo diéramos a la industria aceitera para que aparecieran, se fortalecieran las empresas existentes y aparecieran otras, ¿no? Con el enorme beneficio de que eso generaría mucho trabajo, porque uno de los problemas que tenemos es la falta de trabajo. Bueno, aprovechemos esas materias primas para darle trabajo a nuestra gente. Yo escuché a un industrial, a un experto en el tema maderero decir que del Uruguay se van 4 o 5 buques por mes llenos de madera. Y esa madera después se va a transformar en enchapados, en tableros, etcétera, seguramente en China es lo más probable, ¿no? Pero hay una incipiente industria en Uruguay de empresas extranjeras, pero ¿no sería más razonable buscar algún rubro de esas, uno solo, yo diría, y apoyarlo desde adentro? Ahora, ¿no parece un poco extraño que el Frente Amplio, que siempre se jactó de cosas de apoyo a la industria nacional, etcétera, etcétera, no haya ido por ese camino? Usted lo pone como que está en eso pegado al Partido Nacional. Bueno, y fíjese que el Frente Amplio tenía en el año 71 un proyecto de reformas económicas con el cual usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en reformas económicas de fondo: reforma agraria, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior. Hoy en día esas reformas no están en el programa del Frente Amplio. El Frente Amplio mismo lo reconoce. Y cambiaron por una agenda de derechos, ¿no?, en la que sectores muy importantes del Frente Amplio ni siquiera creen, porque el propio expresidente Mujica dijo que esa agenda de derechos era un aspecto de la estupidez humana, ¿no? Entonces estamos en una reforma cultural en la que no creemos, pero que es impulsada desde el exterior, porque esa agenda de derechos no nació en el Uruguay, es una agenda universal que está en España, en Estados Unidos. Es la Agenda 2030. Bueno, entre otras cosas, la agenda... sí, entre otras cosas, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, concurrí a la Comisión de Asuntos Económicos del Mercosur y me presentan un proyecto de bonos verdes. Y bueno, yo no soy científico, ¿no? Cambio climático hubo siempre en el mundo. Puede ser que haya un cambio climático androgénico de responsabilidad de los seres humanos. Pero yo digo, ¿hasta qué punto el cambio climático da lugar a una preocupación puramente ambiental, o ese cambio climático está siendo utilizado por las grandes potencias para generar barreras no arancelarias, ¿no? Porque las pretensiones de Europa, ¿no?, de condicionar nuestro comercio exterior a exigencias de orden ambiental no me parece legítima, porque si en el mundo hay un cambio climático de origen androgénico,
eso es responsabilidad fundamentalmente de los países industrializados, no de los países subdesarrollados y productores de materia prima. Entonces se está utilizando el tema del cambio climático, que tiene, como tantas cosas, tiene una faz que es compartible, y yo diría de legítima preocupación, como un instrumento para sacar una ventaja económica, ¿no? Entonces, yo te digo que esas nuevas agendas impulsadas desde el exterior, no sé si responden a verdaderos intereses de la humanidad, o muchas veces son utilizadas, ¿no?, para sacar un provecho que justamente de alguna forma consolide el poder de esos grandes grupos económicos, ¿no? Doctor, ya no por otras razones, pero por razones políticas, para ir redondeando, ¿Cabildo se debería ir de la coalición antes que terminara el periodo, digo, para marcar su perfil de cara a las próximas elecciones? Bueno, la verdad que yo no lo he pensado. Yo lo que pienso es que Cabildo tiene la responsabilidad de darle estabilidad al gobierno, porque lo que no se merecen los uruguayos es tener un gobierno inestable, ¿no? Yo creo que los gobiernos son electos por los procedimientos constitucionales que tenemos vigentes para ejercer efectivamente el gobierno, satisfacer, cumplir con los programas anunciados. Este gobierno es un gobierno incuestionablemente legítimo y los compatriotas no se merecen tener un gobierno que no gobierne, porque eso sería lo peor que nos suceda. Ahora, yo le soy franco, ser o no parte de la coalición, en mi visión personal, y no comprometo a Cabildo porque obviamente que yo no soy el dueño de Cabildo, no es tan importante. No tiene dueño Cabildo, ¿o sí? Bueno, yo creo que no tiene dueño. Los dueños de Cabildo son la sociedad de sus 270.000 votos. Ahora, senador, con ese razonamiento que usted acaba de hacer, mañana, si el gobierno fuera del frente de Cabildo, ¿le podría llegar a dar apoyo? Porque usted dijo el país no se merece tener un gobierno que no pueda gobernar, ¿no? Mañana, si el gobierno fuera del Frente Amplio, aun cuando Cabildo no haya ido con el frente en el balotaje, ¿podrían estar los votos de Cabildo para algunas? Bueno, eso no se ha planteado en la interna de Cabildo, no lo hemos discutido. Yo le puedo decir que en lo personal yo estoy dispuesto a votar todo lo que sea bueno para el país, y me parece que esa tendría que ser la actitud de Cabildo, ¿no? O sea, yo he discrepado con la política económica del Frente Amplio por las razones que les acabo de exponer. Pero si la mayoría de los ciudadanos decidiera que el gobierno tiene que ser del Frente Amplio, siempre y cuando no afecte principios fundamentales de Cabildo Abierto, las cosas en las que estamos de acuerdo. Yo no creo en la oposición por la oposición misma. Me parece que es muy destructivo. A veces se ha hecho esa política en el país. No me parece bueno, no me parece justo para con la gente. Yo creo que acá no estamos en la irracionalidad de un Peñarol nacional, que tiene mucho de irracional. Acá estamos jugando con la vida de los compatriotas, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables. ¿Oposición por oposición en sí mismo la está haciendo el Frente? Bueno, en algunos casos sí. Yo entiendo que sí. Hay lo que pasa es que se ha naturalizado en el país que si uno está en el gobierno tiene que plantear determinadas cosas y la oposición, yo diría que automáticamente tiene que oponerse, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno, ¿no? En ese sentido creo que Cabildo tiene que marcar una línea diferente. Senador, tenemos que ir redondeando y antes nos vamos a ir al juego, ¿no? Pero le quería hacer una pregunta. Usted se involucró en el ámbito político hace poquito. Y se ha ligado cascotazos importantes, ¿no? De todos lados, o sea, le han dicho de todo. Yo alguna vez le he preguntado a viejos líderes políticos, gente que hace mucho que está en el ámbito de la política, cómo se hace para bancarse esos palazos, y me han dicho, bueno, con el tiempo se te forma una caparazón. Algún otro dijo, me pongo un piló y que las cosas me resbalen.
Usted lleva 3 años y poquito en el ámbito político. ¿Cómo la lleva esa? ¿Cómo hace? Bueno, yo le voy a aclarar una cosa. Mi padre fue en 2 oportunidades diputado del Partido Nacional. Lo fue en el periodo 58-62 y 62-66. O sea que yo tengo un poco la imagen de mi padre en el ejercicio de la actividad política. Yo siempre fui militante en política, ¿no? Justamente en una polémica que tuve hace poco tiempo, se dijo no, que yo nunca había estado en política. Bueno, el propio Chaschetti, que no es afín a Cabildo Abierto, sacó a relucir una lista de mi padre del año 71 en que yo aparezco en el lugar 147. Y después yo saqué lista por el Partido Nacional en el año 84 y en el año 89. Y después estuve también en listas del Partido Nacional. En una elección yo voté a Larrañaga, porque gente que me había acompañado a mí en el año 89 estaba en listas de Larrañaga y yo sentí que tenía que devolverles un poco la gentileza. Y me parecía un buen candidato. Así que en realidad yo acompañé siempre al Partido Nacional hasta el 89 sin ánimo de tener protagonismo. Por eso, ¿no? Nunca se ligó los palos que se está ligando ahora. Claro, sí, pero yo pienso que, bueno, fue una decisión meditada la mía. Yo sabía que iba a pasar esto. ¿Pero sabía que se iba a ligar tantos palos como se está ligando? Sí, yo sabía, sí. ¿Y cómo hace para lee los tweets que se habla de usted, no los lee, se calienta cuando escucha no sé, el otro día leí un edil colorado que dijo que usted era lo más nefasto que había para la política, todas esas cosas que se leen y que todos los días pasan, ¿no? Sí, le pasa a usted, le pasa a casi todos los que están en el ámbito del Senado. ¿Cómo hace una persona para dejar seguir tranquilamente la vida con esos huascazos que le pegan a cada rato? Bueno, mire, yo soy descendiente de españoles y los españoles tienen una característica que son cabeza dura. ¿Le resbala o le molestan? No, naturalmente que me molesta, pero yo sé que es una cosa natural a la política, que no todo el mundo se expresa con respeto, y bueno, lo asumo y hay que sobreponerse, ¿no? Porque no me parece bueno tampoco tener una actitud cobarde de, bueno, rehuyo las responsabilidades para vivir tranquilo, ¿no? Nunca fui, mire, yo intervine activamente en muchas asambleas de facultad en épocas anteriores al golpe de Estado. Recuerdo una asamblea, 2 o 3 asambleas muy enfervorizadas, y siempre dije lo que opinaba sin medir las consecuencias, ¿no? Así que, bueno, también tengo que decirle que soy una persona muy razonable y si estoy en minoría acepto las decisiones de la mayoría, ¿no? Y creo que es con el estilo que uno tiene que transitar por la vida, ¿no? Nadie es moneda de oro para merecer el para gustarle a todo el mundo, ¿no? Así decía el obispo de nuestra religión, de la nuestra, no de la suya. Doctor, acá tenemos una cajita. Terminó la entrevista, se puede aflojar, ya no corre más riesgos. Acá tenemos una cajita con... No sé si no es para riesgoso esto. ¿Cuánto es capaz? ¿Cuántos nombres? Y hay como 20, ¿no, Mari? 20. Más o menos, 20 nombres. Son 20 nombres de personas importantes. Está usted ahí. Entre las cuales no estamos ni él ni yo. Pero si está usted, no vale. Los cambiamos. Seguro. Está usted acá adentro. Usted tiene que sacar 5, abrirlo, decir cuál es el nombre y decir con qué animal lo asocia. Lo asocia. Es difícil, bueno, intentémoslo. No tanto. Le aclaro que yo siempre ayudo a los invitados, pero capaz que no lo tengo que hacer con usted porque me parece que no va a ser necesario, Fer. Exacto, no va a ser necesario. Exacto. Bueno, ¿con quién arrancamos, senador? No, pero acá, está ahí, del otro lado. Laura Raffo, bueno, una gacela, ¿no? Perfecto. Una mujer muy elegante, muy inteligente, muy rápida para contestar. Bien. Muy bien. Bueno, se va el segundo. Y ya tenemos un hermano separado al nacer.
A ver. Guido Manini Río. Atento. Bueno, yo diría que un león, ¿no? Tiene todas las características del león, la persona de carácter, de fuerza, de vigor. Yo creo que ha sido un gran descubrimiento de la política uruguaya. En el Uruguay, yo siempre digo que hay mucha gente muy valiosa que, precisamente por lo que usted me preguntaba antes, se muestra renuente a actuar en política. Necesitamos que los más capaces estén en política, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como tiene esto de tan cruel en algunos aspectos, hay mucha gente que es renuente a hacerlo. Bueno, acá tengo el tercer nombre, Ernesto Talvi. Ernesto Talvi. Bueno, yo capaz que lo comparo con un Mano Pelada, porque el Mano Pelado usted sabe que suele vivir en los troncos, se ha ocultado de la gente, ¿no? Es un animal muy escurridizo, ¿no? Bien, 3. Viene el cuarto. El Mano Pelada, para los que no son camperos, es como el mapache, ¿no? Ajá. Es una variedad del mapache que conocemos a través de las películas, ¿no? Cuarto nombre. Sí. Yamandú Orsi. Y bueno, quizás es un puma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo ve Bueno, como Puma? A ver. tiene una visión también nacionalista del país. Un hombre que ha salido. Yo lo que le respeto a Yamandú Orsi, que es un hombre del interior. Yo soy un fanático de que el interior se proyecte. Y lo veo que, bueno, le ha dado al Frente Amplio una proyección del interior de la República que creo que es muy importante, ¿no? Y ha salido con mucha fuerza, ¿no? Por eso lo comparo al Puma. Se viene el último. Bueno, me tocaron varios candidatos a presidente, ¿no? Ujú. Álvaro Delgado. Que dicho sea de paso, ayer recibió el alta allá en Paysandú. Bueno, tendría que decir que es el ave fénix, ¿no? Porque después del accidente no. Pero, y bueno, es una águila de la política uruguaya, ¿no? Es un hombre que vuela alto. Y que ve de lejos. Y que ve El águila ve de lejos, exacto. Así que bueno, esos serían los animales a los que yo vinculo estas figuras. Y si hubiera salido Guillermo Domenech ahí, ¿con qué animal lo asocia? Con la hormiga o con la abeja. Con la abeja, un laburador. Un laburante. Un laburante. Bueno, gracias, doctor. Gracias por venir, senador. Gracias por participar, por venir y por participar y por esta última parte del jueguito. Bueno, muy ingenioso, muy agradable. Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, y espero regresar en algún momento. Y nos vamos a ir, se viene la elección, o sea que lo vamos a tener por acá más de una vez seguramente. Bueno. Y nos vamos a ir a la pausa con una canción que también elegí usted, con una versión, la versión original, ¿no? La versión de Julio Sosa de Cambalache, que si quiere en 30 segundos nos dice por qué eligió Cambalache. Y por eso de que uno de los males del mundo moderno es el relativismo, ¿no? Vivimos todos en el mismo merengue, en el mismo lodo, revolcándonos en el mismo lodo a veces, y tenemos que salir de esa circunstancia, ¿no? Me parece que es una visión ¿Cuánto tiempo hace que el tipo dice el mundo es y será una porquería? Uf, desde el año Claro, 40, 50, ¿no? Sí, yo no comparto la parte pesimista, ¿no? Ajá. Sino que me parece bueno el análisis de que estamos en un relativismo que todo da igual, Claro. del cual tenemos que dar un paso que permita superarlo, ¿no? Senador, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes.